doctora Patricia Volkov. Hola, doctora Volkov, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, doctora. La doctora Volkov, yo podría decir que la doctora Volkov y yo hemos estado haciendo una investigación, porque para mí conocerla ha sido realmente muy sorprendente. O sea, lo que me queda claro es que hay un vacío de información en este mundo, en este México en el que vivimos, en el cual no se sabe lo que está sucediendo con las enfermedades de transmisión sexual. Y yo creo que principalmente es, en parte, por una moral mal entendida, una idea de que de eso no se habla, y la sospecha de que eso pertenece solo a un cierto grupo de personas, que uno no está en peligro. Ricardo Hilario, tal vez no, porque pues él sí es virgen todavía y bajo esa condición está dificilísimo. No hay tanto riesgo, podemos decir. No hay decir. tanto riesgo, pues, o sea, sí lo hay, pero no tanto. Pero en general, todo el mundo está equivocado. Doctora, ¿nos puede decir un poco usted dónde trabaja y quién es y qué hace aquí? Yo soy infectóloga y trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología y realmente a mí me tocó enfrentarme desde el año 85 con el inicio de la epidemia de VIH en nuestro país, cuando yo era residente de infectología, y unos pocos años después me fui al Instituto Nacional de Cancerología en el año 90 para fundar la Clínica de Cáncer y SIDA, ya que una de las manifestaciones de esta enfermedad son cánceres asociados y no asociados al VIH. Lo que acaba de mencionar es realmente relevante. A la gente pareciera que el SIDA, que se conoce desde hace más de 3 décadas, se identificó como un problema en la primavera de 1981 y esto fue cobrando importancia y hasta entender como 3 o 4 años después que era un problema internacional y se funda lo que se llama hoy ONU-SIDA, que es la Agencia de Naciones Unidas para luchar contra la epidemia. Ha matado a 36 millones de personas. ¿En el mundo? En el mundo. Solo una persona se ha curado. Ha habido 72 millones de personas infectadas y solo un individuo se ha curado. ¿Se ha curado qué significa? ¿Que ya no tiene rastros? Se curó por un trasplante por condiciones especiales, un trasplante de médula ósea. Okay. O sea, lo que quiero decir es que tenemos que entender que esta enfermedad sigue siendo incurable. O sea, decir que tú estás infectado, te va a dar un tratamiento y vas a erradicar el cuerpo de tu cuerpo el virus. Entonces la gente tiene que seguir entendiendo que esta es una enfermedad incurable. La gran diferencia con las primeras década y media es que hoy día hay un tratamiento muy potente que se llama tratamiento antirretroviral, que si el paciente lo toma correctamente, se suprime la replicación del virus en la sangre y las personas y el sistema inmune de las personas se va recuperando. O sea, palabras más menos, se los explico así de fácil. El famoso virus, aunque ustedes lo vean muy pequeñito, aíslen uno, yo pongo un virus adentro de la almohada, ¿cómo lo pongo? A través de la sangre contaminada, a través del semen contaminado o a través de otros fluidos contaminados, que pueden ser fluidos vaginales, que pueden ser fluidos de los tejidos de la mucosa, o sea, todos los tejidos que entran en contacto con el sexo heterosexual, sexo homosexual, sexo de prácticas con mujeres y con hombres de distintas índoles, incluso y con mucho menos riesgo, pero sí el sexo oral, porque sí puede pasar. Y entonces una persona se infecta con un virus, ese virus va y se mete en los glóbulos blancos, especialmente en unas células llamadas la CD4. Toca la célula y adentro se reproduce. Por cada virus, ¿cuántos virus se crean en cada célula? Miles. Esa célula se abre y esos miles van y cada uno toca otra célula y crea otros miles. La mayor parte de la gente piensa que las vacunas son la solución a todo. ¿Okay? Se logró erradicar muchas de las enfermedades propias de la infancia, como el sarampión, que causaba muchas muertes. Entonces todo el mundo dijo, va a haber una vacuna contra el SIDA. Han pasado más de 3 décadas y no hay vacuna y muy probablemente no va a haber. Entonces, esta información de decir, esta es una enfermedad de transmisión sexual, y quiero mencionar aquí algo, que no solamente es de un sector de un tipo de práctica sexual o de edad. Esta es una enfermedad que afecta a los jóvenes,
a los adultos jóvenes, a los adultos mayores, inclusive personas de la tercera edad. Esto fue lo más importante que yo escuché de la doctora Volkov. ¿En dónde está el virus del SIDA hoy en día en México y en el mundo? ¿En qué sector social? En los jóvenes. O sea, la epidemia está creciendo mucho más aceleradamente en el grupo de jóvenes. ¿Jóvenes de qué edades? De los 15 a los 25 años. Bien. ¿Hay algún sector social que no tenga? No, todos tienen. Todos. Pero es mucho más en los grupos sociales más desprotegidos. Voy a decir, económicamente. ¿ingenieros? Claro. ¿Abogados? Todos pueden tenerlo, ¿Personas claro. de casa de bolsa? Todos pueden ¿Amas ser. de casa? Todos. ¿Personas dedicadas a los servicios religiosos sin importar la denominación? Todos. ¿Jóvenes, niños? Bueno, aquí los niños se pueden proteger. Los niños infectan, la mayor parte, el porcentaje más alto se infectan porque una mujer embarazada se lo transmite a su hijo. Y qué bueno que lo mencionaste, porque esto es algo fundamental. Una mujer que está embarazada y la detectan con VIH y recibe tratamiento, no va a infectar a su hijo. Bien. Pero niños también están en el caso, personas de la tercera edad, mujeres de más de 50 años. ¿Me dices Sí, que hay en este grupo también ha crecido en los últimos años, y no solo en México, en Estados Unidos, en Europa, está descrito que las mujeres de más de 50 años ha ido creciendo el diagnóstico de VIH. Operadores de cabina de radio, Cualquiera puede ser. locutores, personas famosas, todos podemos ser. personas que Cualquier trabajan en las vulcanizadoras, Cualquier en los gente. centrales de abasto, en los mercados, señores que hacen quesadillas, personas que manejan los alimentos, restauranteros, meseros. O sea, usted como infectóloga ha visto que está en todas partes. En todas partes. Y está relacionado con sexo no protegido. Ahora, tengo una pregunta más. La proporción originalmente y el mito es que solo lo tienen los hombres, que el VIH solo lo tienen los hombres. ¿Me dice usted que actualmente la proporción está 7 hombres por cada 3 mujeres? No, en el país es 4-1. 4 hombres por una Cada mujer. O Ahora, sea, 80% hombres, 20% mujeres. Así es. ¿Y ese 20% representa? ¿Las mujeres? Aquí es muy importante. La epidemia es diferente a lo largo y a lo ancho de este país. Las mujeres de los estados más pobres del país, que estamos hablando de Chiapas, Guerrero, Veracruz, Tabasco, me decía. Tabasco, es donde la relación hombre-mujer es más baja. Llega a ser de 2-1, casi de 1-1. Y O aquí, sea, podríamos decir que entre 40 y 50% de esos estados podrían ser mujeres. sí, 43% llegan a ser mujeres. Y hay que entender que en muchos de estos estados las mujeres estamos desprotegidas en muchas áreas del país, en estas en particular. O sea, la mujer, aunque sepa del VIH, no sabe cómo protegerse, no tiene acceso al condón, no tiene capacidad de negociación del condón. Es frecuente el uso de alcohol entre sus parejas y la violencia intrafamiliar. Este tema también es muy importante. La violencia intrafamiliar está ligada a la infección por VIH en las mujeres. Pero en las ciudades también estamos hablando de un 20% de mujeres. Sí. Que crece hacia las zonas más populares hasta un 43% de mujeres. En las zonas en los estados más pobres. Más pobres. La Ciudad de México es 7-1, pero tiene mucho que ver que hay una enorme migración de hombres que tienen sexo con hombres que vienen a la ciudad, porque la ciudad está ofreciendo un programa de atención de VIH muy eficiente y muy atractivo. Vamos a esto, la idea o el programa de VIH, aquí pasa algo, hay ciertos programas sociales o médicos que no son buenos para los políticos. O sea, hay muchas cosas, por ejemplo, si le dicen a un político, vamos a atender, por ejemplo, los asuntos neurológicos. Dicen, no, en este momento no. Pero atender el VIH tiene un capital político positivo. Importantísimo. Y entonces ahorita están pues, las clínicas Condesa de la Condesa y de Iztapalapa, me decía, y se compran los retrovirales y la gente accede a esto, pero hay un problema. Que es que los gobiernos están en México comprando muchos retrovirales, pero ¿dónde están las campañas de prevención? Yo no veo ni una sola campaña de prevención. Yo esta información que usted me está dando, si no la pongo yo al aire, no la veo por ningún lado. ¿Ustedes habían oído hablar de esto? No. No. ¿Cuánto hace la última vez que escuchaste un programa, un anuncio preventivo de VIH tú? Preventivo, nunca. Lo último, nunca, mucho tiempo. Lo último que he escuchado es a Miguel Bosé, que se la pasa haciendo campaña y diciendo justo esto. No se ha erradicado el problema y los jóvenes se están olvidando de que sigue ahí. Los jóvenes
O sea, los jóvenes, vaya, las personas de mi generación, que están en los años 80 éramos jóvenes, y que fue como una alerta enorme. Los jóvenes de ahorita, ¿qué está pasando con ellos? Con ellos, bueno, muchos tienen información porque sí se está dando en muchos niveles escolares, no en todos porque claramente hay grupos religiosos que obstaculizan los programas preventivos. Así de claro, obstaculizan. Sí, obstaculizan, Wow. claramente. Pero yo lo que creo que sucede con la generación, tú acabas de decir, no con la de los 80, no con la de los 90, pero sí con la generación del 2000, a partir del finales de los 90, principios del 2000, es que, con los tratamientos ya no te mueres. Entonces ya no es tan grave. Si llego a infectarme, me trato y ya no me muero. Entonces hay esta idea, ¿no? Un poco superflua de que, bueno, pues si me infecto, tomo tratamiento. Eso también es un poco como con el papiloma, ¿no? Como se cura o como puedes vivir con él, pues no se lo toman tan a pecho, pero luego hay algunos que pueden derivar en cáncer, según tengo entendido. Y además hay otra cosa más, ¿eh? Esto está entendido como lo que es. Esto no es un asunto de moral, es un asunto de salud pública. De salud pública. Vamos a un corte, regresamos, es la doctora Patricia Volkov. Estamos en La Taquilla. ¿No entiendes a tu pareja? Aquí hay algo que no necesita explicaciones. Ya estamos de regreso en La Taquilla. Ok, estamos con la doctora Patricia Volkov. ¿Puedo quitarme esto? Sí, sí puede quitárselo, por Sí, supuesto. no pasa nada. Quíteselo si quieres. Sí, doctora. parece Sí, que no como pasa los nada, audífonos. Pregunta si se puede quitar los audífonos. Claro que puede quitarse los audífonos. Yo estoy abriendo el Twitter, @René Franco, @la_taquilla, para preguntas acerca del tema. Estamos hablando de las enfermedades de transmisión sexual. Lev Parrillo dice, buen tema sobre el VIH, platicando con la bisnieta de León Trotsky. No. Sí, señor. ¿En serio? Pero eso no importa. Dice aquí, platicando con la bisnieta de Lev Trotsky. Miren nada más. Anda. El asunto es que estoy hablando con la doctora Volkov, que lleva toda una vida dedicada a esto y que comenzó precisamente viendo el tema del VIH como interna en 85. ¿Usted diría que este tema está hoy en día mejor que antes? ¿Peor que antes? No, ¿Igual que antes? No, ha habido grandes avances. Lo que uno dice, con todos esos avances, con todo el dinero que se ha puesto en investigación, en comprar medicamentos, ¿cómo es posible que apenas se ha logrado como parar la epidemia? La epidemia no dejaba de crecer, pero se ha contenido. Y uno se pregunta, ¿por qué los jóvenes no se cuidan? O sea, porque los jóvenes tienen muchísima información. No está tan fácil ni tan disponible, aunque existen programas para el reparto de condones, y yo creo que es muy importante que los jóvenes tengan acceso explícito, fácil a los condones, porque los requieren, pero tenemos que reconocer que existen obstáculos muy importantes para la prevención en el México actual. Y uno de ellos es el abuso en el consumo de alcohol y de drogas. O sea, los jóvenes cuando consumen drogas no solamente están contribuyendo a hacer crecer la violencia y la inseguridad en nuestro país al crear un mercado, pero también se están dañando a ellos mismos porque están perdiendo la capacidad de protegerse. Uno de los factores más asociados a la infección son el uso de sustancias. Otro muy importante es las redes sociales. Es el sexo a través de redes sociales. ¿Cómo? ¿De aplicaciones, de conocer gente y así? Uh-huh. No, explícitamente es para tener relaciones sexuales. Hay un acceso muy fácil al sexo a través de las redes sociales. Así es. Y no se cuidan cuando tienen este tipo de contactos. No, porque Digamos que lo que usted está diciendo, doctora, más allá de la moral, insisto, es que una cosa es conocer a una persona y pasar el proceso de las preguntas y respuestas que se hacen las personas entre ellas, a quedar para una cita sexual directamente. De acuerdo. Yo, mire, sí comparto ese punto con usted. Le explico por qué. Porque todo el mundo lo sabe y tengo toda esa fama. Yo soy algo así como el señor más, tengo la fama de súper depravadazo, ¿no? Que de todo hago y de todo sé. Pero así? cada año llego y digo, me acabo de hacer mi prueba de esto, protéjanse, cuídense, pregunten. Y sí puedo decirle esto. Cuando se hace una cita para tener sexo por internet, léase
¿Cómo se llaman estas cosas? ¿Tinder? Grindr. Sí. Tú dilo. Tinder, Happn. Grindr son famosas. las más populares. Sí, todas, Badoo, no sé La si ya cita están- directa es para tener sexo. claro. Cuando tú conoces a alguien en un bar, en un restaurante, en una circunstancia, la plática inicial te permite saber un poco más de esa otra persona. Claro. Tienes un poco más de información. No es solamente el hola, ¿qué tal? Pum, directo. Ahora, ¿qué tan eficiente, porque esa es la discusión, es la protección de las barreras del látex? O sea, de los condones para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Es muy importante para la prevención de todas las enfermedades de transmisión sexual. ¿De qué estamos hablando? ¿Pero es infalible? ¿De qué estamos hablando hoy Nada en es día? infalible, pero es altamente, o sea, tiene un nivel de protección muy alta. Y quiero hablar este tema un poco de la prevención. Yo creo que platicar con alguien, conocer a alguien, independientemente o de una cita a través del internet, lo que una persona tiene que entender es que la protección está en el mismo. No hay que esperar al otro y no hay que pensar que la otra persona, lo que tú decías hace un momento, ¿no? Pues te ves decente. Sí, y te ves bien, te ves sana. ¿Y tú qué sabes? Exactamente. Entonces, aquí yo siempre lo que les pregunto, que me ha tocado ver casos de infección reciente, es ¿por qué no te protegiste? Nadie te va a proteger. Es un acto individual. ¿Y qué le contestan? ¿Parecía buen tipo? ¿Parecía No. buena chica? ¿Qué No, contestan? la mayor parte de ellos se quedan callados y algunos de ellos me dicen, es que estaba muy borracho. Claro. Casi ni me acuerdo. Qué O horror. estaba bajo el efecto, porque bueno, entre los jóvenes, y como tú lo dices, no es una cuestión moral, sino es el daño que se produce en ellos mismos. Hay un alto consumo de estupefacientes. Yo voy a manifestar mi respeto en este momento a todos los grupos y sus creencias religiosas. Pero sí, por ejemplo, tengo yo un pleito con Esteban Arce y un grupo que él promueve, en el cual insisten en que el condón no es seguro para Ay. protegerse de las enfermedades de transmisión sexual. Y la verdad es que ese tipo de información lo único que genera es más gente infectada. O sea, difundir esa información en base a la moral, ya eso va contra la religión, no está funcionando ni para prevenir que la gente no se embarace, ni para mandar a la gente a la abstinencia, que parece ser el objetivo, ni para evitar que la gente se contagie. Lo que está ocurriendo es todo lo contrario y está manifestado estadísticamente. Usted tiene estadísticas de esto. ¿Cuáles son las estadísticas del resultado de no usar esas barreras? Infectarse. Ok. Y el riesgo de que te infectes va a depender mucho del estado de la otra persona, pero puede ser altamente infectante. Y quiero comentarte, yo hace unos años, cuando estaba este señor que compraba ropa interior con el dinero de la prevención, Ujú. si ubicas quién es, Sí. que escribió contra el condón, y yo le escribí una cartita diciéndole, está bien, nada es infalible, pero si su hijo se va a poner a escalar una Montaña. montaña, una pared de 200 metros, y siempre se puede matar, aunque use protección, pero las posibilidades de que se mate con la protección, ¿no? Con las cuerdas de protección, pues bueno, baja a un 98%. ¿Usted le diría que no lo use? Ahora, aquí la pregunta también es esta, doctora Volkov. Patricia Volkov, infectóloga de muchos años, muy importante, probablemente la mejor infectóloga de México, No, eso no es. diría yo. Ok. ¿Qué pasa con la sífilis? Qué bueno que lo preguntas, porque en realidad hemos visto incrementarse la incidencia de sífilis en nuestro país de una manera impresionante. Yo te diría que hasta hace 6 años yo contaba con los deditos de mi mano los casos de sífilis que había visto cuando ya llevaba 25 años siendo infectóloga. Y yo creo que todas las semanas ahora estamos diagnosticando casos nuevos. O sea, la gente pensó que la sífilis era un problema que ya, pero no, porque además la gente luego está infectada, una mujer embarazada está infectada y no lo sabe. Entonces, tanto sífilis, VIH y un nuevo problema de enfermedades de transmisión sexual, particularmente en el grupo de hombres que tienen sexo con hombres, es la hepatitis C, que también es un problema que ha ido creciendo en los últimos años. Y que
la gente, ¿y por qué lo sé? Porque nuestros pacientes que tienen VIH hace 15 años, que están en tratamiento y todo, llegan infectados con hepatitis C. Usted, desde el punto de vista científico, hay que tomar en cuenta todos, pero desde el punto de vista científico, ¿usted ha visto que las campañas de abstinencia o las campañas de pórtense bien y no hagan nada, han detenido la actividad sexual o la actividad sexual sigue creciendo? Por favor, o sea, es absurdo, no disminuye. Jamás va a pasar. No. Jamás va a pasar. No. Y menos en el mundo en el que estamos. O sea, hay que ir a cualquier esquina donde haya un puesto de periódicos y el sexo está ahí para todas partes. Y cada vez es más accesible para cualquiera, además. En estadísticas, ¿qué está pasando hoy en día? O sea, ¿quiénes son los que más se están infectando? ¿Jóvenes de menos de 25 años? Sí, es el grupo más importante. ¿Me dice usted mujeres de más de 50 años? Sí, el grupo de mujeres de 50 años se están diagnosticando, que quiere decir que se infectaron. Porque acabas de decir preguntar algo muy importante. O sea, piensan que la mujer después de cierta edad ya no tiene sexo. Y en realidad es que la sexualidad es parte de la vida, ¿ok? No hay una edad para eso. Claro, o sea, sí hay diferencias entre los seres humanos. Es como hay gente que nunca tiene sexo y hay gente que tiene muchísimo y en medio tienes, ¿no? La mitad. Pero la mayor parte de los seres humanos tienen actividad sexual y es una parte fundamental de sus vidas. Entonces, a veces las mujeres a los 40, 45 años, 50 años cambian de pareja, tienen una nueva pareja o tienen algunos encuentros y por ahí es un problema de la edad, por el tipo de parejas, porque a veces es más difícil usar un condón, no tienen lubricación, no tienen como la misma sensibilidad, a lo mejor. O para el hombre es más difícil usarlo, entonces. Pero ¿qué le sugiere usted a las personas? Yo diría que lo primero es háganse un test. Ese es otro tema importantísimo. ¿Por qué hay que hacerse la prueba? Hay que hacerse la prueba. Pero la prueba de todas las enfermedades. Es un panel de todas esas enfermedades. Hay que hacer el panel de hepatitis, hay que hacer el VDRL y hay que hacer el VIH, porque un diagnóstico es una esperanza de vida. ¿Y por qué es una esperanza de vida? Porque una gente que se diagnostica sin tener una enfermedad avanzada tiene muchas posibilidades de tener una sobrevida a largo plazo, casi igual que una persona que no está infectada, siempre y cuando se trate adecuadamente y lleve un control adecuado. Y además los programas nacionales, porque esto es un programa de todo el país, y quería decirte algo muy importante, el acceso a los tratamientos no es producto de los políticos, fue el producto de la negociación y de la lucha de los grupos de personas con VIH que solicitaron y se impusieron y consiguieron el acceso a los tratamientos antirretrovirales. ¿A dónde le escribe la gente o qué es lo que la gente te... Aquí hay una página de internet, me queda poquito tiempo antes del corte, página de internet o su En Twitter. Cancerología existe. Bueno, yo tengo un Twitter, pero no los usan mucho, soy una mala para las redes sociales. Búsquenla, es la doctora Patricia Volkov, y si no, acuden a sus respectivos lugares para hacer esto. Doctora Volkov, muchas gracias. Si necesito más, se lo comentaré, pero si es un asunto que necesita, urge información preventiva. Gracias, doctora. Regresamos muchas a la gracias taquilla. por la invitación. Señores, Sandra Corcuera no dejó ir a la doctora Volkov. No la dejó ir. Es que hay muchos No temas la deja todavía. ir porque... A ver, una pregunta que nos asaltaba el otro día, hablando del sexo oral. ¿Se puede contagiar uno con el espere. sexo oral? ¿No? A ver, ordena tú entonces las Porque preguntas. no quiero entrar en eso, así ya en las cositas así específicas, pero la pregunta es, ¿se puede contagiar la gente de enfermedades de transmisión sexual por sexo oral? Sí. Ok. 1, 2, ¿tienes un amigo? Es que yo le contaba a la ¿tienes doctora, tengo un amigo que ya tiene más de 40 años, que en su vida se ha hecho una prueba de ningún tipo, porque le da miedo y es una persona súper activa sexualmente, hasta el punto de que una vez tuvo una novia, que su novia fue mi amiga, y le contagió de papiloma. Entonces, este hombre no quiere hacerse ninguna prueba, vete a saber si tiene algo más, porque le da miedo. Su actitud es claramente muy inadecuada y no quiero usar la palabra infantil porque no es infantil, pero es irracional. Decir, no quiero... Tienes una bola, es como tener una bola y decir, no me voy a ir a hacer una mastografía o no me voy a hacer una biopsia porque puede ser cáncer de mama. O sea, es la misma actitud. Hoy día que los tratamientos te permiten vivir a largo plazo, que son totalmente compatibles con la vida, que son gratuitos, ¿sí? Y que son muy, digamos, fáciles de tomar. Entonces, esta es una actitud mala. Ahora, en este chico no solamente está el VIH, está el sífilis, está hepatitis C, está hepatitis B, y todas ellas tienen consecuencias a largo plazo. Si las tuviese,
se va a arrepentir el día que le diagnostiquen la complicación tardía de una de estas enfermedades. Porque puede que no se le manifieste nada y él diga, no, pues yo me veo bien, yo me siento bien, pero luego puede pasar. Sí, no, como tú ves a la persona por fuera, no sabes qué hay por dentro. Hay otra cosa más, por ejemplo, si a una persona le diagnostican VIH y comienza un tratamiento de retrovirales, esa persona es más difícil que infecte a otra persona. Sí, lo que acaba de decir es importante. El tratamiento es prevención. Si esa persona toma correctamente los medicamentos y deja de multiplicarse el virus en su sangre, el riesgo de que se infecte a su pareja es bajísimo. O sea, es menos del 2%. ¿Okay? Súper poco. ¡Claro! Wow. Pero eso es muy importante. O sea, Pero el no saberlo, mantenerse en la ignorancia, como en la adrenalina del no quiero saber porque qué miedo, y entonces como tengo miedo voy y tengo sexo para que se me baje la ansiedad, y entonces otra vez y vuelvo a empezar y no sé qué, eso no sirve de nada. Empeora las cosas porque te pones peor. Y no peor, hablarlo peor. tampoco sirve de nada. Así es. Y luego- decir que la solución es la abstinencia total tampoco está funcionando de nada. Eso es una estupidez. No, momento. No va a Yo suceder. lo dije, respeto absoluto a la decisión de las personas. Hay personas que pueden creer y defender el hecho de que la abstinencia es una solución. ¿Y saben qué? Sí es. Como para una opción personal, No, por supuesto. ¿saben Si yo qué? decido abstenerme. Sí es. O sea, si tú te Claro. abstienes... Pero toda que tu vida- pienses que esa es la momento. única opción, Si tú ¿no? te abstienes toda tu vida y estás así de, ok, perfecto, me abstengo. Hasta que no encuentre una pareja que también se abstuvo toda su vida y somos exclusivos el uno del otro, la posibilidad de infectarse de algo es pues prácticamente cero. Claro. Cierto. Pero decir que eso es la solución para todo el pueblo, la verdad no solamente no está funcionando, es casi lo mismo que decir, por mis conceptos religiosos o personales, yo no quiero que nadie se vacune. ¿Por qué? Pues porque va contra lo que dice aquí. Entonces, yo lo respeto, yo no digo que sea una estupidez, las personas pueden pensar eso y están muy en su derecho de pensarlo, pero el concepto de salud pública no tiene que ver con la moral y no tiene que ver con las creencias, tiene que ver con las estadísticas. ¿Y las estadísticas qué indican, doctora? Que estamos... Mal. Muy mal. Muy en riesgo. No, y te quería comentarte, o sea, la abstinencia, cuando hablabas de la abstinencia, hace bastantes años, yo mientras trabajaba en el hospital de Pemex, que tuvo un problema de SIDA por transfusión, había un hombre, un ingeniero, que profesaba la abstinencia solo con su pareja. O sea, él estaba casado, era un matrimonio perfecto, hijos, todo muy bien. Y este hombre tiene un problema de salud muy grave, lo transfunden, ¿no? Jamás podrías pensar que lo que sucedió es que le transfundieron VIH con la sangre. Y ahí la abstinencia, ¿de qué sirvió? Ni siquiera sirve para todas las vías de transmisión. ¿Me explico? Y aunque no son temas ya, digamos, de la historia, es muy raro que alguien tenga SIDA por transfusión. Ese fue un grave problema en nuestro país. Y las mujeres, este mensaje es muy inadecuado para muchas mujeres que son fieles, que creen que solo su pareja está con ellas y ellas con ellas. Y entonces nunca se protegen, nunca se identifican en riesgo. Y es frecuente que las mujeres que no son detectadas durante el embarazo se diagnostiquen muy tardíamente porque jamás identifican que ellas pueden tener VIH, porque su pareja, ¿sí?, las infectó, porque desconocen la vida sexual de las personas. Porque realmente de la sexualidad se habla poco en México. Es un tabú, lo que tú decías, es algo como prohibido. Tienes todos estos grupos que están en contra que hablan como si la sexualidad no existiera. Sí, y el hecho, eso lo habíamos hablado aquí otras veces, hay que hablar las cosas abiertamente, el no hablarlo es lo que luego provoca... Exacto. Le contaba fuera del aire, doctora, que me pasó hace muy poquito, me habló una amiga lamentándose porque es que anoche lo hice sin condón y lo acabo de conocer y es que me convenció y yo había tomado y quién sabe qué. Pasa mucho, sobre todo en el caso de las mujeres, por lo que yo tengo cerca, que les da pena decir, bueno, está bien, no te lo pongas si no quieres. Ellos insisten en no usarlo y ellas, bueno, está bien, y luego se arrepienten. Y hay una alternativa a eso. Que es el condón femenino. El condón femenino sí está disponible, es un poco más caro,
pero ahí no, la mujer no tiene que negociar con el otro. Ella lo se pones. lo pone y quieres o no quieres, Ahora- está puesto. Ahora la otra es esta. Hasta luego, buenas tardes. Sí, claro, decir no. Ah, Ya me pero por voy, o sea, supuesto. es que mira, volvemos a lo mismo, Sandra. No podemos particularizar en un caso o en el otro. Vas a tener sexo, ponte condón. Incluso yo conozco casos a través de estas pláticas con la doctora Volkov de personas en las cuales en la familia el que sale diagnosticado es el papá. Ujú. Y entonces viene el momento en el que, ¿y la mamá? O sea que también, ¿cuántos hombres en México son fieles a sus esposas? ¿Cuántas mujeres en México son fieles a sus esposos? Si parte del asunto es no hablarlo y mantenerlo en secreto, ¿y cuántas de esas relaciones fueron protegidas realmente? ¿Y cuántas no? Porque cuando ya se revela, es cuando sale el diagnóstico. Y ahí en ese momento es de, pues te fui infiel. Claro. Bueno, pues hubiera estado bien tal vez que entonces nos pusiéramos de acuerdo un poco para saber qué estabas haciendo o yo saber cómo protegerme frente a esto. O tú Una te vez hubieras más, puesto un condón. una vez O sea, más, claro. Claro. O como dice la doctora Volkov, vas a hacer eso, ponte un condón. Protege a tu Porque, familia. al porque menos. si no, entonces regresas en el secreto, esta cultura del secreto de cómo va contra la moral, cómo va contra los principios, cómo va contra todo esto, de repente se sabe cuando sale un diagnóstico positivo, porque una persona ya se puso mal o porque una persona se enfermó, una persona está enferma, no le encuentran, como a Charlie Sheen en los Estados Unidos. A Charlie Sheen no le encontraban lo que tenía. Era así de, ¿qué tienes? Y alguien dijo, a ver, córrele la prueba del VIH, y tenía VIH. Y entonces, ¿cuántas parejas sexuales dejó en el camino bajo esa condición? Por no saber. O por saber y no decir, porque también hay Por personas que saber y hacen no decir eso. también, claro. Entonces, olvídate tú de la particularidad del asunto. Este asunto, y por eso invité a la doctora Volkov, no está ni en los bares de mala muerte, ni es exclusivo de los homosexuales, ni es de la comunidad gay, ni por ser muy religioso, ni por ser poco religioso, ni por ser muy piadoso en tu casa. Está en todas partes. Sí. Eso es lo que a mí me interesó más. Cuando la doctora le pregunté, ¿en dónde está? Me dijo, está en todas las áreas de la sociedad. En todas. E incluye personas que pertenecen a cultos religiosos. No digo denominaciones. Personas de las casas de bolsa, personas ejecutivos, investigadores, doctores, campesinos, traileros, maestros de escuela. choferes de taxi, choferes de peceras, amas de casa. Ahí está el VIH, convive con todos nosotros. Sí. Todo el tiempo. Ustedes salgan a la calle, vean a todas las personas y dense cuenta que de esas personas hay varias personas infectadas con VIH sin importar O su sin preferencia saberlo. sexual, sin importar a qué se dediquen, sin importar su edad, sin importar su género y sin importar su edad. Ese es el cambio del paradigma por el cual invité a la doctora Volkov aquí. El cambio del paradigma en este momento es: bienvenidos, señores, están todos involucrados. Y el otro mensaje muy importante es que vale la pena hacerse la prueba. O sea, independientemente de todo, hacerte una prueba en tu vida, o si hay que repetirla porque estás en una situación que tú te identificas en riesgo, porque si te diagnosticas, es una esperanza de vida porque te tratas. Y aquí esta es una de las campañas que se está haciendo, es Test and Treat, en Estados Unidos se llama, que es pruébate y trátate. Okay. Y de lo que tú mencionaste, yo le mandaría un mensaje sobre todo a los jóvenes, a los más jóvenes. Estos que no se atreven a pedir que alguien, el otro use el condón, que no se cuidan, y que yo siempre les pregunto a mis pacientes, bueno, ¿y por qué no te cuidaste? Bueno, eso que te llevó a no cuidarte, siempre les digo, lo tienes que trabajar y tienes que sacarlo de tu vida, porque a partir de ahorita te infectaste por esa actitud, pero a partir de ahorita tienes que tener una actitud muy responsable contigo, porque tienes que tomar el tratamiento todos los días de tu vida. Entonces, ese es un mensaje para las jóvenes, para los y las jóvenes. Es mejor cuídate ahorita, ¿sí? Ser responsable de ti mismo, nadie lo va a hacer. No esperes que el otro, porque si el amor, que si no el amor, lo que haya sido, nada. El cuidado es de cada uno de nosotros. A las personas que promueven
el no uso del condón y la mera abstinencia, tengo un mensaje para ustedes. Su campaña fracasó, señores. Y no solo fracasó, el virus está entre ustedes. Ya ha hecho mucho daño, ¿por qué no decirlo? En sus Esa congregaciones, campaña ha hecho en sus congregaciones, en mucho sus daño. lugares, en sus casas. Ahí está. Y puede dañar a sus hijos, puede dañar a sus personas que quieren, pueden ustedes infectar o ser infectados por personas que los aman o que ustedes aman. Está ahí. Está ahí. Tal es el resultado de la desinformación. Entonces tendríamos que mandar el mensaje del uso del condón, 2, de hacerse la prueba, porque si sales positivo te tratas. Y 3, de hablar el tema, como dicen aquí en Fórmula, abrir la conversación. Y no tener miedo a utilizar las palabras que son. Bueno. O sea, lo que es. Sí, pero tampoco ir sobre mira lo que hiciste tú, y mira por qué hiciste esto, y mira porque esta persona y esta otra persona. No, pero la realidad es que a la gente le da mucha pena hablar de sexualidad. Sí. Y eso es un súper problema. Sí, pero aquí el asunto ya torció. El asunto ya torció. Ahora en el estamos sentido hablando de vida o muerte. De que está en todas las áreas de la sociedad. ¿Estoy bien o mal, doctora? Sí, puede estar en cualquier sector. ¿Por qué voy a dedicar un programa casi entero de La Taquilla a esto? Si no fuera porque en la plática con la doctora, como reportero, dije, ¿perdón? O sea, ¿no está focalizado? No, el VIH ya no está focalizado en México. Está en las familias, en los padres de familia, en las madres de familia, en los alumnos, en los maestros, en los todos. Entonces, ¿y está en los heterosexuales o en los homosexuales? Todos. Está en todos. Voy a decir, numéricamente puede ser que los grupos con prevalencias más altas son los hombres que tienen sexo con hombre y las mujeres trans. Sin embargo, los diagnósticos se hacen en todos los sectores. Yo lo pondría de esta manera, ¿ok? Está usted obteniendo diagnósticos en todos los sectores. Exactamente. Sí tienes un grupo Más vulnerable. mayormente afectado, digo, en particular, por ejemplo, el grupo de las mujeres trans es la prevalencia más alta que hay en el país. Más o menos en nuestro país hay 3 casos de personas infectadas por 1,000 habitantes. O sea, no es nada chiquito el número. 3 por cada 1,000. 3 por cada 1,000. Esto es lo que hablamos al principio. La proporción es diferente dependiendo de las áreas del país. Si hombres y mujeres, el grupo de mujeres... Pero en los estados con más pobreza estamos hablando de 43% son mujeres. Sí. O nos vamos a esperar a que pase lo que pasó en Sudáfrica, ¿no? O sea, sí es un tema. Claro. Y la información es la que puede hacer que estas cosas cambien. Ok. Los espero en esta noche. Ya llegué, grabamos.